Muy buenas tardes. El día de hoy quisiera hablarles un poco sobre lo que es la mecánica de fluidos. En el estudio de la mecánica de fluidos, el cual es una de las amplias ramas de la física, estudia principalmente el comportamiento de los fluidos en la naturaleza. Como sabemos, los fluidos tienden a ocupar una densidad apropiada respecto a las características de sus moléculas, los cuales se ven directamente afectados por la energía que es el calor. Esto es lo que cambia las moléculas de dichos elementos, dando lugar al estudio de las distintas etapas de las materias, lo que sería el estado líquido, estado sólido, estado gaseoso y el plasma. Estas cuatro características de la materia nos da una propiedad específica. Sin embargo, el día de hoy solamente hablaremos exclusivamente del estado líquido y gaseoso, lo que sería el estado fluido. Para entender esto necesitamos comprender un poco de lo que es la densidad. La densidad es la unidad de medida de una masa que ocupa un volumen en el espacio. Por eso es que se lleva una relación de la masa de un elemento, el cual va a ser conocido, sobre un volumen específico. El volumen no tenemos que olvidarnos jamás que es una relación del área de la superficie que ocupa sobre la altura que éste tiene. Un buen ejemplo sería el gas que puede ocuparse dentro de un globo. Este tipo de densidades es lo que provoca que cuando se somete a la fuerza, ingresa en el globo y lo expande, porque está teniendo una densidad distinta en su interior, dando fuerzas completamente perpendiculares en todas las partes internas del globo, expandiéndolas, como podemos ver a continuación. Como vemos, el elemento se ha expandido completamente gracias a la presión ejercida en su interior. Tenemos un valor ahora interesante que calcular, lo que sería la presión. ¿Qué es la presión? La presión es una unidad de fuerza que comprime al gas o al fluido en este caso dentro de otro elemento, ejerciendo una fuerza perpendicular sobre este. Pero no termina ahí. Esta fuerza aplicada se distribuye a través de una superficie dada. Un buen ejemplo de ello sería cuando tenemos ahora el globo completamente hinchado, podemos ejercer una presión sobre este y cambia su apariencia dependiendo la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie determinada. Lo cual nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué los clavos tienen un sector de menor volumen que el otro? Esto nos lleva a que la relación de la presión es una comparación de la fuerza en función a la superficie de trabajo. Esta superficie de trabajo, mientras menor sea la fuerza aplicada, será superior. Como vimos anteriormente, cuando aplicamos una fuerza con una área superior, la fuerza va a ser menor a lo que sería cuando aplicamos con un elemento con un volumen inferior. Como observamos, el elemento ha explotado porque la fuerza aplicada ha sido superior, gracias a que la capacidad volumétrica del elemento ha sido inferior. Otro ejemplo podría ser cuando una persona intenta saltar a una alberca. Si la persona que estamos analizando salta de manera vertical, el área de volumen que este va a ocupar va a ser menor. Por lo tanto, la fuerza no va a tener tanta resistencia y el elemento se va a hundir. Muy al contrario, si el elemento se encuentra en área horizontal, el área de trabajo va a aplicarse con una fuerza inferior. Por lo tanto, las fuerzas recíprocas no van a ser las mismas, proporcionando al elemento una capacidad de flotación. Ahora tenemos un nuevo valor que podemos apreciar, lo que es la capacidad de un elemento para poder flotar, el cual veremos más adelante. Para entender un poco más la capacidad de la presión respecto a la altura y cuál es su comportamiento en la naturaleza, tenemos que citar a uno de los escritores, a uno de los físicos más importantes en la época antigua, a Blaise Pascal, el cual fue un matemático que se convirtió en filósofo. El escritor francés que vivió durante el siglo XVII desarrolló su propia teoría sobre el vacío y publicó varias y expensas teorías respecto a muchos estudios que realizó sobre el fenómeno Torricelli, en el cual se basa el principio de la hidráulica. El principio de Pascal analiza las fuerzas que se aplican sobre un elemento que tiene un péndulo.
un émbolo, perdón. Dado un recipiente provisto de varios tubos laterales y uno central con un émbolo en su parte superior, en la parte abierta, se va a aplicar una fuerza X sobre este elemento. Entonces vamos a generar una presión. Esta presión, como ya hemos hablado, es la fuerza aplicada sobre la superficie, el cual la superficie será el área del émbolo. Se puede ver cómo el nivel del agua aumenta en todos los tubos hasta igualar las alturas. Esto es lo que establece el principio de Pascal. La presión ejercida en la superficie libre de un líquido se transmite íntegramente a todos los puntos de la masa líquida. La prensa hidráulica es un claro ejemplo de la aplicación de este principio y de cómo con él se ahorra trabajo. Cuando se aplica una fuerza sobre uno de los émbolos, la presión se transmite íntegramente de forma casi instantánea al resto de todos los fluidos, dándonos la siguiente relación. La presión es igual a la fuerza 1 sobre el área de trabajo 1, lo cual va a ser igual en la fuerza 2 sobre el área de trabajo 2. Esto nos da la siguiente relación. La fuerza 2 es igual al área de trabajo 2 sobre el área de trabajo 1 por la fuerza aplicada 1. La presión puede variar definidamente de respecto a la altura que éste sea propiciado. Como hablamos anteriormente, la altura va a jugar un valor bastante significativo en la actuación de la presión. Un ejemplo muy claro sería cómo se comporta la presión en un avión. Los aviones volando a 35.000 pies de alturas superiores tendrán una presión inferior, por lo cual se requiere tener una atmósfera interna distinta para que los pasajeros no se vean muy afectados por este cambio de presión. Algo que pasa al contrario cuando nosotros nos zambullimos en el agua. A medida que más profundidad ganemos, mayor será la presión que comprima nuestro cuerpo, porque las fuerzas que golpea nuestro cuerpo en las distintas direcciones van a alterarnos de manera que intentarán aplastarnos, y esta va a crear una presión superior en cada milímetro de nuestro cuerpo. Uno de los indicadores donde la sumatoria de las fuerzas será cero, un estado de equilibrio, tendremos que tomar en cuenta todas las fuerzas en un estado de conservación de energía. Por lo tanto, tomaremos las distintas energías que son el cambio volumétrico, que sería el área de la superficie por el cambio de la altura, como ya hablamos anteriormente. Otro de los factores sería el peso, que gracias a la ecuación de la densidad podemos definir que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, el diferencial de la masa es igual a la densidad por el diferencial de su volumen, o densidad por el área de trabajo o superficie por su diferencial de Y. También tendremos la capacidad del peso, lo que nosotros conocemos como la función de la masa en función de la gravedad. Para eso tenemos la siguiente relación: la densidad por la gravedad por el área de trabajo por el diferencial de la altura. Teniendo en cuenta todos estos factores e igualándolo todo a cero para... Ahora que tenemos esta ecuación, podremos tener la siguiente relación, dividiendo toda la ecuación en función al área. La presión disminuye la... Perdón, cuando aumenta la altura disminuye la presión. Muy al contrario, si la altura disminuye, va a ser la presión la que va a subir. Es como mostramos en la siguiente gráfica, una relación directa. Ahora hablaremos un poco más respecto a lo que es la hidrodinámica. Es una parte de la dinámica que estudia el movimiento de los líquidos. Como una rama de la mecánica se denomina hidrodinámica por el hecho de que el agua es uno de los elementos más abundantes en el planeta Tierra. La hidrodinámica es una de las ramas más complicadas para su estudio, debido a que para entender completamente esto hay que entender los distintos elementos que interfieren en su movimiento y su capacidad, como pueden ser la fuerza de viscosidad, las aceleraciones, las masas. Todos esos fenómenos intervienen con el movimiento del líquido. Para dicho estudio analizaremos el movimiento según tres regímenes de distinta naturaleza denominados régimen sin rozamiento o de Bernoulli, régimen laminar o de Petzl
y régimen turbulento o de Venturi. Para entender mejor el tema, nosotros nos centraremos un poco más en lo que es el teorema de Bernoulli, el cual plantea el elemento en un estado idealizado, sin contar con la viscosidad. Se caracteriza también porque todas las partículas que en un momento dado se encuentran en una misma sección y dicha esta conducción se mueven simultáneamente, de modo que en cualquier instante posterior siguen estando todas en una misma sección. Para eso entenderemos un poco más de lo que son las líneas de corriente. Las líneas de corriente se las consideran como la trayectoria seguida por la partícula de un fluido. Dicho esto, en cualquier punto de la línea de corriente el vector de velocidad va a ser siempre tangente. La velocidad de una partícula varía en general tanto a la magnitud como en dirección a lo largo de la línea de corriente. Dicho esto, en el régimen estacionario todas las partículas que pasen por un punto dado tendrán la misma velocidad, es decir, que cada punto hay un solo vector de velocidad. Para el análisis de esta línea de corriente existe un método llamado el tubo de corriente. El tubo de corriente es un conjunto formado por todas las líneas de corriente que atraviesan una superficie cerrada concreta. Válgase el ejemplo, las tuberías. Un tubo de corriente puede tener distinta sección a lo largo de las líneas de corriente. Un número de líneas de corriente es el mismo para cualquier sección del tubo de corriente. Las líneas de corriente nunca se cruzan unas con otras en el tubo. El flujo de fluido a través del tubo de corriente es constante. Esto quiere decir que no existen pérdidas de flujo a través de las paredes laterales del tubo. Para cualquier sección de un tubo de corriente, la velocidad de las partículas que la atraviesan es la misma. Así, las partículas que atraviesan la sección A tienen toda la velocidad en A, y al llegar a la sección B, sus partículas tendrán una velocidad B. Con esto podemos entender un poco más mediante el uso de la ecuación de continuidad. Considerando el tubo anteriormente estudiado, se representa en la siguiente figura. Se observa que circula un líquido con movimiento estacionario, y en él las superficies, superficie 1 y superficie 2, al cabo de un tiempo t, las partículas contenidas en dichas superficies habrán recorrido una distancia que llamaremos E1 y E2, respectivamente. Si se tiene en cuenta que una de las características de los líquidos es su incompresibilidad, resulta evidente que los volúmenes barridos de ambos casos han de ser iguales. Es por ello que podemos expresar que el volumen 1 es igual al volumen 2. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. El área 1 por el desplazamiento 1 es igual al área 2 por el desplazamiento 2. Si dividimos esta igualdad entre el tiempo, tendremos la siguiente ecuación. A partir de esto, nosotros tenemos una relación en la cual tenemos que la posición en función al tiempo no es más que la relación de la velocidad. Entonces, consideramos la siguiente relación. El área o la superficie por el volumen, la velocidad 1 es igual a la superficie o área 2 por la velocidad 2. Las velocidades de las partículas de un líquido en los distintos puntos de una conducción son inversamente proporcionales a las secciones correspondientes. Esta ecuación implica que la velocidad de la corriente es tanto mayor cuanto más pequeña sea la sección que atraviesa.